La Voz de América presenta. Sorpresiva visita del presidente Biden a Ucrania. El mandatario anunció millones de dólares en ayuda adicional para Kiev. Vuelve a temblar en Turquía y Siria 2 semanas después del terremoto mortal que ha cobrado más de 46,000 vidas. En Nicaragua comienzan a expropiar los bienes de los opositores acusados de traición a la patria. Y conozca el laboratorio de realidad virtual donde se entrenan los futuros médicos de El Salvador. Feliz inicio de semana, aquí comienza El Mundo al Día. Con una sorpresiva visita a Kiev este lunes, el presidente Joe Biden anunció más ayuda militar para Ucrania. Su presencia marca el preludio del aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos cobertura especial con nuestro equipo que ya se encuentra en Varsovia, Polonia. Celia Mendoza y Jorge Agobián son nuestros enviados especiales. Comienzo contigo, Jorge. Cuéntanos cómo fue posible la llegada del presidente Biden a territorios ucranianos. Yasmín, tras meses y semanas de logística en la Casa Blanca para planear este viaje, que no fue confirmado según la propia Casa Blanca hasta el pasado viernes, los funcionarios de inteligencia y seguridad de la Casa Blanca anunciaron o informaron a Rusia de esta visita histórica del presidente Joe Biden a Ucrania para evitar cualquier tipo de malinterpretación o conflicto, algo que posterior a la llegada del presidente Joe Biden a la capital ucraniana, el gobierno de Rusia catalogó como una provocación. El presidente Joe Biden hizo un viaje sorpresa a la asediada capital de Ucrania este lunes. Viajó en secreto a una zona de guerra con el fin de demostrar lo que llamó apoyo inquebrantable de Estados Unidos a los esfuerzos por hacer retroceder las fuerzas rusas, casi un año después de que invadieran el país. Esto es mucho más grande que solo Ucrania. Se trata de la libertad y la democracia en Europa. Se trata de la libertad y la democracia en general. Y estoy aquí para mostrar nuestro apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad del territorio de la nación. Contrario a los planes previamente anunciados por la Casa Blanca, el mandatario viajó a Polonia en la madrugada del domingo. Después de 10 horas en tren, Biden llegó temprano el lunes a Ucrania para reunirse con el presidente de ese país. Esta semana anunciaremos sanciones adicionales contra las élites y las empresas que intentan evadir las sanciones y rellenar la maquinaria de guerra de Rusia. Uno de los momentos más impactantes de la visita se dio cuando ambos mandatarios salieron a las calles de Kiev, acompañados por el sonido de una sirena antiaérea. Biden prometió $450 millones adicionales en ayuda militar. Sin embargo, Zelensky dijo que habló con Biden sobre la posibilidad de entregar armas de largo alcance y armas que no se han suministrado antes. Sé que se espera un poderoso paquete de apoyo a la defensa de Ucrania, y en este momento un paquete tan importante es una señal inequívoca de que los intentos de venganza rusos no tendrán ninguna posibilidad. Los comentaristas de la televisión estatal rusa calificaron la visita del presidente Biden como una provocación y evidencia de que Estados Unidos está librando una guerra de poder en Ucrania. Y tras este histórico día del presidente Joe Biden en Ucrania, la primera vez que visita ese país desde el inicio de la invasión hace ya casi un año, pues el mandatario ya se encuentra aquí en Varsovia, Polonia, donde la agenda de este martes lo llevará a reunirse con el presidente polaco en el Palacio Presidencial y más adelante dar un discurso que se espera pueda generar expectativa no solo en Estados Unidos, sino entre los aliados occidentales. Yasmín. Jorge, gracias. ¿Y qué te parece si pasamos ahora con Celia Mendoza? Porque como lo dijiste, el presidente Biden pues ya se encuentra en territorio polaco, en Varsovia, donde se espera que conmemore el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Voy con Celia Mendoza porque ¿cuál es, Celia, el mensaje que se espera que lleve el presidente Biden después de haberse encontrado con el presidente Volodymyr Zelensky? Parece que tenemos un pequeño inconveniente, Celia.
No sé si me escuchas. Vamos a tratar de solucionarlo y de reconectarnos con Celia Mendoza, quien nos estará brindando más información sobre la visita del presidente Biden, quien ya se encuentra en Varsovia. Veamos en la historia que nos preparó Celia Mendoza. Barricadas metálicas fueron instaladas en los alrededores del Palacio Presidencial polaco en Varsovia, donde este martes el mandatario estadounidense Joe Biden se reunirá con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, en una visita que marca el primer año de la invasión rusa a Ucrania. Esta es una nueva oportunidad para reiterar su apoyo al pueblo ucraniano y para enviar un mensaje de unidad de la OTAN, explicó a La Voz de América el doctor Piotr Ukashevich, analista de seguridad internacional del Instituto Política Insight. Este experto en relaciones internacionales estuvo presente en el discurso que dio el presidente Biden en 2022. Creo que afirmará que Occidente está unido, por supuesto, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, el líder del mundo libre. Así que ese es el mensaje principal. Creo que la unidad de Occidente es un tema tan importante, no solo para Ucrania, sino también para el propio Occidente en la defensa de las democracias. Al defender el estilo de vida occidental, ese sería probablemente su mensaje. Según el doctor Ukashevich, otro de los temas fundamentales será nuevamente dejar claro quién es el agresor en este conflicto armado. El discurso enfatizará la importancia de la democracia del Estado de Derecho, de las regulaciones internacionales, de las leyes internacionales que Rusia violó. Justamente, este fue el epicentro del mensaje que envió la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en la conferencia de seguridad de Múnich. Estados Unidos ha determinado formalmente que Rusia ha cometido crímenes contra la humanidad y les digo a todos los que han perpetrado estos crímenes y a sus superiores que son cómplices de estos crímenes. Ustedes tendrán que rendir cuentas por haber cometido estos hechos irrefutables. Acusaciones que niega Rusia, así como el mismo hecho de haber iniciado el ataque militar contra Ucrania. El propósito de esta guerra no está oculto. No es solo para derrotar a Rusia en el campo de batalla, ni solo para destruir la economía rusa, sino para crear un cordón sanitario que convierta al país en un paria. El presidente de los Estados Unidos entregará un mensaje mediante el cual no solamente quiere respaldar al presidente ucraniano, pero también a aquellos aliados en la región. Se espera que pueda también reunirse con los miembros del grupo conocido como Bucarest 9, que incluye a Estonia, Lituania, Checoslovaquia, entre otros, los cuales temen la posibilidad de que Rusia tenga la intención de expandir su ofensiva contra Ucrania hacia otros territorios de la antigua Unión Soviética. Yasmín. Pues les agradecemos a Celia Mendoza y Jorge Agobián por esta información y estaremos pendientes del desarrollo de la agenda del presidente en Polonia. Gracias a los dos. Un terremoto de magnitud 6,3 volvió a sacudir a Turquía y Siria este lunes cuando culminaron oficialmente las operaciones de rescate. 2 semanas después del primer sismo se contabilizan más de 46,000 fallecidos entre ambas naciones. El secretario de Estado, Antony Blinken, recorrió este lunes las zonas devastadas por el terremoto y ofreció ayuda adicional para la recuperación. Diva Lizeth Cash nos tiene la información. Hasta el domingo 19 de febrero, las autoridades trabajaron para rescatar a posibles sobrevivientes del terremoto en Turquía y solo mantendrán operaciones en Hatay y Kahramanmaraş, las zonas más afectadas. Luego de 14 días de labores de rescate, la cifra de fallecidos supera los 46,000 en Turquía y Siria y siguen aumentando debido al número de personas que aún están desaparecidas. Este lunes, luego de su recorrido por la parte afectada del sureste de Turquía, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció más ayuda por parte de Washington para afrontar las consecuencias de los terremotos. Hemos brindado asistencia por un valor aproximado de $85,000 millones para vivienda, agua, alimentos, medicinas y ropa. Todo eso en los días inmediatos posteriores al terremoto. Hoy puedo anunciar que traeremos otros $100 millones para ayudar a aquellos que lo necesitan tan desesperadamente.
Mientras tanto, continúan entrando los camiones con ayuda humanitaria bloqueados por los rebeldes en la frontera al noreste de Siria, luego de la presión del Programa Mundial de Alimentos para permitir estos ingresos. Estoy parado aquí ahora mismo en la frontera, donde esta mañana otros 20 camiones terminaron de cruzar hacia el noroeste de Siria. Son casi 500.000 personas a las que el programa ha podido llegar, dejando pasar la asistencia. Esperamos que todas las partes continúen negociando. Mientras que esos países se recuperan, este lunes un nuevo temblor de 6.3 de magnitud sacudió la región fronteriza entre Turquía y Siria, según la información del Servicio Geológico de Estados Unidos, por lo que se prevén daños adicionales. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Ahora vamos a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega empezó a confiscar los bienes de los opositores que han sido declarados apátridas. La justicia nicaragüense insiste en que las propiedades de estos ciudadanos le pertenecen. Donaldo Hernández nos informa. La abogada y comerciante Irlanda Jerez forma parte de la lista de 94 opositores a quienes el gobierno de Daniel Ortega declaró apátridas. En consecuencia, sus propiedades pasaron a ser bienes del Estado. Jerez dice que sus empresas empezaron a ser tomadas por funcionarios gubernamentales. Esta es una violación continua en un acto de maldad, de odio, de venganza. Además de arrebatarnos nuestra nacionalidad, ha confiscado nuestras propiedades. El Tribunal de Apelaciones de Managua argumenta que la pérdida de los bienes de los 94 nicaragüenses expatriados es conforme a la ley, por considerar que estos ciudadanos dejaron de ser nacionales. Se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del Estado de Nicaragua. Hasta el momento, el diario digital Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, ha documentado la confiscación a 16 nicaragüenses expatriados. Francisca Ramírez, una líder campesina que también forma parte de la lista de expatriados, rechaza la medida del gobierno. Los campesinos que tenemos nuestros bienes los hemos trabajado con mucho esfuerzo, pero sentimos que si hay que pagar el precio, lo estamos pagando. Ya suman 316 entre nicaragüenses y exiliados los nicaragüenses declarados apátridas, cuyos bienes han sido declarados bienes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América. El presidente Joe Biden envió un mensaje por la recuperación del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, justo un día después de que el exmandatario ingresara a cuidados paliativos. A sus 98 años, el exmandatario indicó que ha decidido pasar el tiempo que le queda en casa. Carter es el presidente vivo de mayor edad y en los últimos años ha recibido varios tratamientos hospitalarios después de que en el 2015 revelara que tenía cáncer cerebral, una enfermedad de la que se recuperó aparentemente contra todo pronóstico. Nosotros hacemos una pausa y al volver, con inteligencia artificial estarían impulsando tendencias para favorecer a Nicolás Maduro en las urnas. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Al menos 36 personas han muerto en las inundaciones y deslizamientos de tierra registradas este fin de semana en Brasil. Así lo informaron las autoridades. Este lunes, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva sobrevoló la ciudad costera de São Sebastião, la principal zona de desastre declarada en estado de calamidad pública. Los equipos de rescate aún se apresuran a encontrar sobrevivientes. Bien, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados sonó las alarmas por la crisis humanitaria que se registra en el departamento de Arauca, en Colombia, donde más de 1.500 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. Hay campesinos que no han podido ni salir a cazar ni a pescar precisamente porque han dejado minas antipersonal de nuevo en los sectores. Confinamientos y temor en la población es lo que está viviendo Arauca en Colombia debido a las confrontaciones entre las disidencias de las FARC y el ELN que se disputan las rutas del narcotráfico en esta zona fronteriza con Venezuela. Se reporta el hallazgo de varios cadáveres de hombres que habrían muerto en combates, lo cual aumenta la incertidumbre de la población. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, reveló que hasta el 23 de enero, 1.531 habían sido víctimas de desplazamientos forzados. La delicada situación llevó a las autoridades a enviar una advertencia a estas guerrillas. O todas sus estructuras acatan el cese bilateral que se ha acordado, o el gobierno no podrá continuar sosteniendo ese cese. La situación en Arauca afecta también a ciudadanos del estado venezolano de Apure. Hasta allí llegó ACNUR, acompañando a los desplazados del conflicto. Hemos apoyado a 23 comunidades. Vemos adentro de la población afectada también poblaciones migrantes y refugiadas venezolanas, como más de 700 personas. 352 homicidios se registraron en 2022 en Arauca y ya son 15 las personas que han perdido la vida este año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Venezuela se están utilizando la inteligencia artificial para promover tendencias favorables al gobierno de Nicolás Maduro a través de las redes sociales. Así lo denuncian activistas y especialistas en comunicación política. Este presentador, leyendo noticias en inglés sobre Venezuela, no existe. Fue creado por la inteligencia artificial a través de un programa que permite que los labios del personaje en pantalla se sincronicen con un guión en el que se narra cómo los ciudadanos venezolanos deciden gastar cuantiosas sumas de dinero en carnavales. Un estudio de la plataforma Cazadores de Fake News determinó que desde al menos 10 cuentas en YouTube, TikTok y otras redes sociales se difunden estos mensajes que buscan replicar un noticiero real. Esto no es aislado, nunca es aislado. Hay una agenda para impulsar narrativas y lo que nosotros llamamos operaciones de influencia. Los videos también aparecen en buena medida en las publicidades que YouTube muestra a sus usuarios. En esos mensajes se habla de un reimpulso económico en el país y se acusa a opositores de corrupción. No se trata de dejar colar un mensaje falso, una noticia falsa y que la gente la crea, sino crear toda una historia, un contexto sobre una situación. Es como desarrollar un storytelling. Es una estrategia definitivamente destinada a otras personas, o sea, a la comunidad internacional, aunque en Venezuela también se pueda ver, para blanquear un poco la imagen, esa imagen de los migrantes, esa imagen de la pobreza. El gobierno de Maduro no ha respondido a estos señalamientos. Sin embargo, en el canal del Estado se retransmiten estos mismos videos creados con la inteligencia artificial, haciendo ver que se trata de investigaciones periodísticas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Más información al volver en El Mundo al Día.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Nueva York alcanzó el pico más alto de delitos graves en los últimos 15 años. Ángela González nos reporta. Más de 170.000 delitos graves se reportaron en la ciudad de Nueva York el año pasado, según el último reporte del Departamento de Policía. Son las cifras más altas desde 2006, cuando las estadísticas comenzaron a ser públicas. Muchos residentes dicen que ya no se sienten seguros. En el tren venía a mi trabajo y pues nada, me quedé dormido porque venía cansado y cuando me desperté ya no tenía el bolso. Me le rompieron las pretinas del y pues... todos mis documentos se perdieron. Crímenes como los robos de autos y de propiedades, estrangulamientos y posesión de armas peligrosas han aumentado en más de un 20% en comparación al 2021. La violencia armada y crímenes en el tren han sido las prioridades a combatir por el gobierno local. Que escolten a los muchachos a que los lleven a sus casas con policía, es como, wow, ¿qué está pasando? Es más, yo entré a un colegio y en el colegio los señores que están en la puerta son policías. ¿De qué estamos hablando? Hay policía tratando de que los muchachos nos lleven. Incluso también está el portal donde hay detectores de metales. O sea, ¿qué está pasando? ¿Están llevando armas? ¿Están llevando cuchillos? ¿Pistolas? $80 millones adicionales fueron inyectados al presupuesto para contratar a más fiscales e identificar qué ha llevado al incremento de casos criminales desestimados bajo las reformas en el sistema penal. Los delitos continuaron en aumento en este año, con un incremento del 4,1% en el mes de enero en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado, esto según estadísticas del Departamento de Policía. Ángela González, Voz de América, Nueva York. California lidera las ventas de vehículos cero emisiones en Estados Unidos. Tras aprobar un plan de inversión multimillonaria, ahora el Estado busca expandir la infraestructura necesaria para seguir su impulso hacia la movilidad eléctrica. Casi 19% de todos los nuevos autos que se vendieron en California en el 2022 son cero emisiones, eléctricos e híbridos, lo que representa el 40% de todas las ventas de vehículos limpios en Estados Unidos. De los 346.000 vehículos vendidos en el estado, más de 210.000 son de la marca Tesla, muestran datos de la Comisión de Energía de California. Según Camilo Alfaro, director general de Autoproyecto.com, entre sus compradores entusiastas. En términos de autos eléctricos, los hispanos están en un crecimiento enorme. Los hispanos son el crecimiento más grande de Tesla, casi el 48%. Las cifras muestran que California sigue liderando la revolución de tecnología limpia y políticas que impulsan la innovación hacia la movilidad eléctrica, señalan expertos como Ricardo Rodríguez Long. La razón de que tenemos estos vehículos eléctricos es para tratar de minimizar la contaminación ambiental. Entonces, tenemos ahora el vehículo, pero nos falta un poco la infraestructura. Para ello, California aprobó una inversión de casi $3.000 millones para instalar 90.000 nuevos cargadores de vehículos eléctricos en el estado. Eso permitirá duplicar la red de 80 a 170.000, acercando al estado a su objetivo de 250.000 cargadores instalados para 2025.
Somos un red abierto que es para cualquier carro. Octavio Navarro es portavoz de Electrify America, una de varias empresas que está expandiendo el acceso a infraestructura que reducirá el costo de recarga para autos eléctricos en el país. Van a pagar como 31 centavos por cargar su carro por kilowatt. El gobernador de California, Gavin Newsom, afirma que con esta inversión se están llevando las carreteras y autopistas del estado al siglo XXI. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Pausa y volvemos con más en minutos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Los estudiantes de varias carreras de salud de la Universidad de El Salvador van a la vanguardia de la tecnología. Realizan sus prácticas en el primer laboratorio virtual del país y el segundo en Latinoamérica. Parecen imágenes de ciencia ficción, pero son estudiantes de medicina de una universidad pública salvadoreña que realizan sus prácticas en un laboratorio de realidad virtual. Es algo que jamás habíamos experimentado y se siente fenomenal, porque uno puede tocar o palpar cualquier parte del cuerpo. El laboratorio es el primero en su clase en El Salvador y el segundo en América Latina. En él, los estudiantes pueden realizar distintos procedimientos, pues simula entornos en donde pueden ver, tocar y escuchar distintas partes del cuerpo. Están tocando el corazón virtualmente, están viendo el aparato circulatorio. Jamás había tenido ese tipo de experiencia. Se puede ver detalladamente cada sistema y pues tener un estudio más especializado. El Minerva Lab servirá a estudiantes de las carreras de medicina, odontología, química y farmacia, entre otras. La sala permite la interacción de 10 personas a la vez y más de 20 conectados en un aula contigua que también observan la simulación. Acá nos podemos equivocar, pero con el paciente de manera directa no nos podemos equivocar. En ese sentido, esa es la idea, que el estudiante practique una y otra vez sin temor a equivocarse para que desarrolle la competencia y luego pues esté bien preparado cuando va directamente a atender al paciente. La inversión en este laboratorio es de aproximadamente $1 millón y es una de las apuestas de la universidad para la transformación digital de sus carreras. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Nos vemos nuevamente mañana. Les informó Yasmín López.